Comienza el informativo con Carlos Figueroa y Ruth del Salto. Colombia vive 3 días de luto nacional por el ataque con carro bomba a la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, que deja hasta el momento 21 muertos en Bogotá. La Fiscalía General de Colombia ha responsabilizado de este atentado a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. El Alto Comisionado de Paz de Colombia manifestó que no habrá espacio de diálogo con este grupo terrorista hasta que deje el secuestro y los atentados. Vamos a saludar en el Palacio de Nariño, la sede del Ejecutivo en Colombia, a Juan Eduardo Caramillo. Tiene las declaraciones que se han dado esta mañana. Juan, adelante. Hola, un saludo para todos desde la Casa de Nariño. Esta mañana muy temprano en los salones aquí del Palacio Presidencial, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, y el fiscal Néstor Humberto Martínez confirmaron la autoría de la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, como los responsables principales del atentado de ayer en Bogotá, que dejó una cifra desafortunada de 21 personas muertas y 87 heridas. Todos ellos en unas edades entre 17 y tal vez 22 años. Tratando de progresar en su vida con gran ilusión frente a sus familias, de algún día alcanzar los más grandes honores en la Policía Nacional. Y de un tajo, un acto terrorista cometido por el ELN cegó esas vidas. El señor José Aldemar Rojas Rodríguez, desde el punto de vista judicial, además de las informaciones de inteligencia muy completas del Ejército Nacional, de la Policía Nacional, desde el punto de vista judicial nos permite afirmar apodícticamente que era miembro del Ejército de Liberación Nacional y tenemos documentos judicializados que así lo acreditan en varios dispositivos que aquí damos a conocer a la opinión pública nacional. Debo decir sin eufemismos, de manera categórica y determinante, que la Fiscalía imputará responsabilidad a título de determinadores, autores intelectuales, por responsabilidad por línea de mando a los miembros del COSE del Ejército de Liberación Nacional. Una vez conocidas estas declaraciones, Miguel Ceballos, el comisionado de paz, dijo que está en serio riesgo de terminarse los diálogos entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN. El señor presidente de la República hará el anuncio oficial sobre la posición del gobierno nacional frente al ELN, pero aprovecho para volver a mencionar que el presidente de la República ha establecido unas líneas muy claras. Entrega de todos los secuestrados, no más secuestros, no más actos criminales. Y esto es muy importante. Toda la información que hoy está compartiendo al país, el señor fiscal general de la Nación y el señor ministro de la Defensa, muestran y confirman la falta de voluntad del ELN para llegar a la paz. Y la más clara expresión es que el hecho de que este execrable acto lleve más de 6 meses de planeación, por supuesto que confirma esa falta de voluntad. Por eso el señor presidente, y esto lo deben valorar todos los colombianos, había establecido que no enviaría vocero alguno para dialogar con el ELN hasta que estos actos criminales que hoy se confirman cesaran. El fiscal general Néstor Humberto Martínez confirmó también esta mañana aquí desde la Casa de Nariño, ya lo había hecho ayer en un minuto después en la propia Escuela de la Policía General Santander, quién era el autor material de este atentado, entregó los detalles pertinentes sobre este caso y esta mañana confirmaron los datos sobre un detenido que está aquí en Bogotá. Las autoridades de Colombia identificaron a este hombre de 56 años como José Aldemar Rojas Rodríguez. Es señalado por el gobierno de haber sido el autor material del crimen perpetrado en la Escuela General Santander en el sur de Bogotá. Nació en el municipio de Puerto Boyacá, una pequeña población ubicada en el centro del territorio. Las autoridades informaron que el acusado, que murió en el ataque, había perdido su mano derecha al manipular explosivos entre 2008 y 2010. Por ese motivo había asumido el alias de El Mocho. El fiscal general Néstor Humberto Martínez afirmó que Rojas pertenecía a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Desde 1994, es decir, hace más de 25 años o 25 años,
se desempeñó como miliciano del ELN. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que el atacante hizo parte de uno de los frentes más poderosos del ELN. En 2012 aparece en el orden de frente de batalla del Domingo Laín como enlace directo de alias Culebro Viejo, cabecilla de la estructura. En 2015, Rojas Rodríguez intentó sin éxito acogerse al proceso de paz entre el gobierno colombiano y la entonces guerrilla de las FARC. En 2015 también esta persona buscó, a partir de ese momento, buscó ser incluido en la lista de integrantes de las FARC para tratar de buscar unos beneficios, pero fue tajantemente rechazado en 3 oportunidades por los mismos integrantes de las filas de las FARC. Las autoridades además informaron sobre la captura de un hombre identificado como Ricardo Andrés Carvajal, quien está involucrado en el atentado. La detención del sospechoso ocurrió en la madrugada de este viernes. El señor Ricardo Andrés Carvajal Salgar, por medio telefónico, reconoce coparticipación en grado de autor en el delito, en el acto terrorista que se cometió en el día de ayer. El gobierno señaló que brindará más información de los sospechosos involucrados en el acto terrorista conforme avance la investigación del caso. Información desde la Casa de Nariño para NTN 24. Muy buenas tardes. Una buena tarde, gracias por ese reporte desde la sede de gobierno en Colombia. Vamos ahora a hablar de las autoridades en este país que han revelado que el plan de atentar contra la Escuela de Cadetes General Santander en la capital se venía gestando desde mayo del 2018. El ministro de la Defensa y el fiscal general de la Nación dieron a conocer cuál fue el recorrido que hizo José Aldemar Rojas Rodríguez, el autor material de este ataque, momentos antes de acabar con la vida de 21 personas. El plan se venía orquestando desde inicios del año 2018, cuando el autor material identificado como José Aldemar Rojas hizo la compra de la camioneta con la que se perpetró el atentado. Nosotros podemos decir con claridad que la transacción del vehículo se hizo el 11 de mayo del año 2018. Fue una transacción de cerca de $9.300 y según las autoridades colombianas, este es el punto temporal donde la guerrilla del ELN comenzó a urdir el golpe terrorista. Esta es una operación que se estaba planeando desde hace más de 10 meses y eso tiene un inmenso valor probatorio desde el punto de vista de los autores intelectuales. El carro vuelve a aparecer en un registro de la revisión tecnomecánica en julio de 2018 y luego, hasta la mañana del 17 de enero, en el sur de la capital colombiana. Su recorrido hasta la escuela de cadetes quedó registrado por al menos 10 cámaras de seguridad. Esta persona aprovecha la apertura de una puerta que es usada exclusivamente para vehículos de carga, para entrar camiones pesados y otros elementos, y aprovecha la sacada de unas motos y a toda velocidad ingresa a la escuela de cadetes. Según el ministro de Defensa, el carro alcanzó a recorrer varias vías dentro de la guarnición. Incluso alcanzó a ser detenido por un momento por un policía. Aquí dio reversa para buscar otra vía y luego vino la explosión. Como no puede ser de otra manera, hay profundo dolor, también desolación en los exteriores y dentro de la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander. Nuestros periodistas en Bogotá, Andrés Gil y Jessica de la Peña, están allí en el lugar de la noticia. Lo han estado desde el momento en el que se conoció. Andrés, Jessica, tienen nueva información. Adelante. Buenas tardes, seguimos aquí desde la Escuela General Santander al sur de Bogotá. Esta mañana muy temprano el ministro de Defensa junto al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dieron una rueda de prensa con detalles en lo que va hasta ahora la investigación. Muchas cosas han cambiado, Andrés, por ejemplo, la forma en cómo se hizo el atentado. Se comprobó, ya el ministro y el fiscal han dicho que no fue que el carro paró, que fue vigilado por un carro antiexplosivos, que eso nunca sucedió, sino que el carro aprovechó la salida de un camión que venía con motos y entró intempestivamente
supuestamente evadiendo todos los controles de seguridad. Pues de esta manera la Fiscalía colombiana y el gobierno colombiano tienen muy claro, ya prácticamente esclarecido cómo fue que ocurrió el atentado. Con tan solo 24 horas de haber ocurrido, ya las pistas que tienen y los elementos probatorios que tienen son absolutamente contundentes. El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, presentó con videos en mano las pruebas que tienen de los recorridos, de los últimos minutos del recorrido que hizo esta camioneta cargada con explosivos por amplios sectores del sur de Bogotá. Jessica, por ejemplo, contó el fiscal que hay un hombre que se bajó del carro minutos antes de cometerse el atentado aquí en la escuela de cadetes de la policía. Además estaría confirmado que este hombre, el autor material José Aldemar Rojas Rodríguez, habría pertenecido al ELN y sería un hombre de confianza de alias Gavino, incluso habría pertenecido a su cuerpo de seguridad, lo que implica entonces que sería el culpable del ELN de este atentado terrorista. En materia de las acciones judiciales, la Fiscalía tiene a una persona capturada, fue detenida esta madrugada luego de interceptaciones a sus comunicaciones posteriores al atentado. La Fiscalía tiene llamadas en las que él celebra, por decirlo así, por la realización de este atentado. Lo capturan, él le confiesa a los investigadores que efectivamente tiene relación con ese atentado y esa información va a ser llevada esta tarde ante un juez para legalizar la captura del individuo, que estaría enfrentando una pena de hasta 50 años de cárcel. Siguen las investigaciones porque también hay otra persona involucrada, la persona que se baja minutos antes de que este hombre, José Aldemar, cometiera el atentado, se baja del carro. Están tras la pista de este hombre, no la persona que capturaron a las 2:45 de la madrugada en operativo, sino de este hombre que todavía no se sabe quién es, este hombre que acompañaba al conductor, al que realizó el atentado terrorista y poco antes de hacerlo se baja del automóvil. De esta manera entonces, ¿cuál es el rompecabezas que tiene la Fiscalía? El autor material muere en el atentado, sí. Hay un capturado y hay una persona que se baja del carro minutos antes y que está siendo buscada por las autoridades judiciales, por la policía, por los organismos de inteligencia de Colombia, para tratar de finalizar mucho más aún este cerco judicial que le han tendido a los culpables del atentado. Pues bien, sabemos que en el transcurso del día el presidente Iván Duque se va a volver a pronunciar. Él estaba esta mañana reunido con el embajador o con el vicepresidente de Ecuador, quien vino aquí a acompañar a la familia de esta cadete ecuatoriana que fue una de las víctimas mortales en este atentado. Y en el transcurso del día pues habrá declaraciones del primer mandatario. 21 personas muertas, 20 de ellos cadetes, una más, el terrorista. Es el balance final, el balance trágico. La escuela de cadetes ha sido desalojada, suspendidas sus actividades académicas por término indefinido. Los cadetes tienen permiso y se fueron a su casa, así que mientras hacen las reparaciones y mientras se repone la institución de este golpe tan intenso que ha sufrido, pues los cadetes se fueron a la casa. Es la información que tenemos, Jessica. Nos despedimos por ahora. Muy buenas tardes. Una buena tarde a Jessica y Andrés, gracias por ese reporte desde la capital colombiana. Justamente la mayoría de las víctimas jóvenes, menores de 23 años de edad. Muchos de ellos, deportistas, soñaban hacer parte de la policía, representar a la institución en competencias internacionales. Sus familiares los recuerdan con orgullo y piden que su muerte no quede en la impunidad. Entre los fallecidos está la ciudadana ecuatoriana Erika Chico. Su familia ha viajado a Bogotá, acompañadas por el vicepresidente de Ecuador. En la sede de Medicina Legal en Bogotá, la capital colombiana, donde ahora se están llevando a cabo las tareas de identificación de las víctimas, está Felipe Quintero y tiene el reporte. Felipe, adelante. El atentado en la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander también enluta a Ecuador. La cadete Erika Chica es una de las 20 víctimas que deja esta tragedia que sacudió a Colombia. La mujer de 21 años fue una de las primeras en ser identificadas. Hay 4 que han sido plenamente identificados. El primero de ellos, una cadete de Ecuador, Erika Chica Vallejo, porque la indumentaria y los elementos que portaba nos dieron a nosotros la posibilidad de tener certeza de que era ella. Según los reportes oficiales, en la escuela habían 15 ciudadanos ecuatorianos. Además de Chica, otra joven resultó herida. El gobierno de Lenín Moreno envió a Colombia una delegación para ofrecer el apoyo necesario al gobierno colombiano y ayudar a los cadetes que resultaron afectados en el ataque. En la Escuela General Santander también se formaban 45 cadetes de origen panameño. 2 de ellos presentaron heridas leves. También se confirmó que un ciudadano estadounidense sufrió lesiones por las esquirlas. En la rueda de prensa de esta mañana, el director de la Policía Nacional, general Óscar Ateortúa Duque, entregó un completo reporte sobre las víctimas del hecho de violencia. El uniformado confirmó que 3 menores de edad se encontraban en el lugar en el momento del estallido y que solo 9 personas de las 68 heridas permanecen en centros hospitalarios. De esas 68 personas, 3 eran menores de edad. Una de ellas, una niña de 3 años.
todos hijos de nuestros policías. De estas 9 personas tenemos 2 en estado delicado, 2 que han estado en cuidados intensivos en la SUSI y tenemos 3 más en cirugía. El director de la policía informó que tras la tragedia se ordenó convocar a las familias de 20 estudiantes desaparecidos para adelantar pruebas de ADN e identificarlos. 21 cadáveres podrían ser encontrados, no así todos los cuerpos, teniendo en cuenta el resultado y el impacto que produce una explosión de este talante. Pedimos que todas estas familias se convocaran en la Escuela General Santander con un acompañamiento y les solicitamos, por intermedio de los técnicos de medicina legal, con la quiesencia del señor Fiscal General de la Nación, para que empezaran a tomar las pruebas de ADN. Porque debemos entregarlos con la certidumbre que sean los cuerpos de sus familiares para poder cumplir los actos protocolarios y las honras fúnebres. Ya tenemos 13 pruebas en este momento adoptadas. De los 20 fallecidos, 19 personas, familiares y acudientes, ya han estado en la Escuela General Santander con nosotros. Solamente falta el padre de uno de estos cadetes que por la distancia del lugar donde residía apenas se está trasladando. El general Ate Ortúa aseguró que las familias están recibiendo apoyo psicosocial. El secretario general de la ONU ha condenado este ataque bomba registrado en Bogotá este jueves. A través de un comunicado, Antonio Guterres envió sus condolencias a los familiares de las víctimas, ha deseado la pronta recuperación de los heridos. Señaló que los responsables del atentado deben pagar por su acción y ha expresado también su apoyo a las autoridades colombianas. Las autoridades colombianas han indicado que poseen pruebas de que este acto terrorista fue llevado a cabo por el ELN. Los responsables deben ser llevados ante la justicia. El secretario general extiende su solidaridad al pueblo y gobierno de Colombia en este momento de tragedia. Y el Papa Francisco también se ha sumado a esas voces de condena al atentado con carro bomba en Bogotá. El pontífice expresó su más profundo pesar por las víctimas que perdieron la vida en una acción tan inhumana y ofreció sufragios por su eterno descanso. En un mensaje enviado desde el Vaticano, el jerarca de la Iglesia Católica rechazó la violencia ciega que dijo es una ofensa gravísima al Creador y eleva su oración al Señor para que ayude a preservar en la construcción de la concordia y la paz en ese país y en el mundo entero. Vamos aquí a un corte comercial, enseguida vamos a retornar con las inundaciones por fuertes lluvias en la región central de Argentina que causan pérdidas millonarias. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Las inundaciones por fuertes lluvias en la región central de Argentina causan pérdidas millonarias. Según estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, más del 13% del total de la soya sembrada está bajo el agua. El temporal ha dejado al momento 4 muertos. El año pasado fue la peor sequía en 50 años. Y apenas iniciado 2019, los productores agrícolas de Argentina enfrentan otro problema: inundaciones. Según la Confederación de Cooperativas Agropecuarias Coninagro, las fuertes lluvias en la región central de Argentina desde comienzo de año ya han causado pérdidas por unos 2.000 millones de dólares. El informe estima que casi 2,5 millones de hectáreas sembradas con soja permanecen inundadas y la zona más afectada es la rica pampa húmeda, corazón productivo agropecuario del país. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó que más del 13% del total de la soja sembrada está bajo el agua. Las inundaciones han causado 4 muertos y miles de personas evacuadas. El país sudamericano es uno de los principales productores de alimentos del mundo. La propuesta de ley de amnistía para civiles y militares que colaboren en la restitución de la democracia en Venezuela, anunciada por la opositora Asamblea Nacional, ha generado divergencias entre abogados defensores de derechos humanos. La ONG Foro Penal Venezolano instó al Parlamento a no incluir justicia transicional en un mismo proyecto de ley, pues consideran que violadores de derechos humanos podrían salir favorecidos. Daniela Zambrano, en Caracas, tiene el reporte. Daniela, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Recordemos que este es un proyecto de ley que está en discusión en la Asamblea Nacional y se ha hecho hincapié en dar garantías a civiles y militares que colaboren con un gobierno de transición. ¿Qué preocupa a la ONG Foro Penal Venezolano? Que se mezcle la justicia transicional con la amnistía. Asegura que no debe haber amnistía para aquellos violadores a derechos humanos. Lo que nos preocupa es que, por lo que se ve, tanto del acuerdo parlamentario que fue suscrito en este sentido, como de lo que parece ser que es el proyecto que se está debatiendo en la Asamblea Nacional, estas dos fórmulas, estos dos mecanismos están como mezclados. Y reitero, una cosa es la amnistía, que concede a quienes son sus destinatarios impunidad total, lo cual es inaceptable en materia de violación a los derechos humanos, y otra cosa son estos mecanismos distintos de justicia transicional que puedan eventualmente a algunas personas brindarle algún tipo de incentivo, de reducción de la pena, de beneficio procesal, etcétera, para el caso de que esté dispuesto a reconocer su culpa y de sumarse al restablecimiento del hilo constitucional. Preocupa además al Foro Penal Venezolano que se pueda incrementar la represión en los próximos días. Recordemos que la oposición ha llamado a manifestar el próximo 23 de enero y ha sido una constante que cada vez que quienes se oponen al gobierno de Nicolás Maduro salen a las calles a protestar, pues hay represión por parte de los cuerpos de seguridad. Es por esto que han puesto a la orden de los ciudadanos una línea directa entre la población, también con la comunidad internacional, con organizaciones defensoras de derechos humanos, para prestarle atención en caso de que eso suceda. Nuestro temor es que, como se está incrementando, como se está aumentando la participación de la ciudadanía en la calle, históricamente eso normalmente refleja un aumento también en la represión, un aumento en los arrestos arbitrarios, un aumento incluso en los daños a la integridad física o incluso a la vida de las personas. Esa es una de las preocupaciones que tenemos, por eso el primer punto de esta rueda de prensa de hoy es decirle a la ciudadanía, aquí está el Foro Penal como siempre ha estado, para resguardar los derechos de aquel que considera que han sido violados sus derechos humanos. La lista de presos políticos que maneja el Foro Penal Venezolano es muy distinta a la que manejan otras organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo, lo hablamos el día de ayer, Lilian Tintori y otras ONG aseguran que hay 402 presos políticos, el Foro Penal Venezolano dice que son 281 y que incluso la Asamblea Nacional maneja una lista de presos políticos en las que hay 117 personas que ya han sido excarceladas, que sí son considerados perseguidos políticos, pues la mayoría de ellas todavía tienen medidas de cautelares, régimen de presentación, pero no están en las cárceles venezolanas. Es la información que tenemos desde Caracas, volvemos al estudio. Daniela, gracias por ese reporte. En Bolivia, la oposición ha pedido a aplicar la Carta Democrática Interamericana al gobierno de Evo Morales por su nueva candidatura a la presidencia de la nación. Una veintena de organizaciones y también partidos políticos opositores han acordado aplicar este recurso que se asigna a los países en los que se ha considerado que se ha producido una ruptura del orden democrático. La noticia se da luego de que el Ejecutivo consiguiera modificar una norma constitucional que prohibía la reelección indefinida del mandatario boliviano. La oposición ha calificado la acción del Ejecutivo como antidemocrática. Morales, de 59 años, busca ser elegido como jefe de Estado por cuarta vez consecutiva. Nosotros venimos para defender algo fundamental, un Tribunal Supremo Electoral que no está cumpliendo los elementos fundamentales que la democracia boliviana debe tener para la elección transparente y los instrumentos que nos garanticen reglas de juego iguales que no parece que vayan a darse tal como está trabajando el Tribunal Electoral. Hace minutos el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, recibió al vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, y esta reunión se llevó a cabo en el Palacio de Nariño, la sede del gobierno colombiano en Bogotá, luego de que una cadete ecuatoriana muriera y otra resultara herida en el atentado terrorista en la Escuela de la Policía General Santander. El vicepresidente ecuatoriano fue designado por el mandatario Lenín Moreno para acompañar a los familiares de las cadetes que viajaron a la capital de Colombia. Y el presidente Donald Trump ha instruido a su ex abogado personal Michael Cohen a que mintiera ante el Congreso sobre el proyecto que habría pretendido situar en Moscú una torre Trump. Esto según publicaciones de medios locales, una revelación que alarmó a varios legisladores demócratas. Emiliana Molina, nuestra periodista en Washington, tiene el informe. Emiliana, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Según la publicación BuzzFeed,
Dos agentes federales le afirman a esta que el presidente estadounidense Donald Trump instruyó a su ex abogado Michael Cohen a mentirle al Congreso sobre las negociaciones de la construcción de la Torre Trump en Moscú. Según Cohen, y también documentos que logró corroborar el fiscal especial Robert Mueller investigando la trama rusa, Trump le pidió a Cohen que dijera que estas negociaciones habían terminado meses antes. Los reportes de que Donald Trump específicamente dirigió a Michael Cohen a mentirle al Congreso son la indicación más clara de obstrucción de la justicia por parte del presidente que hemos visto hasta ahora. Y esto no solo lo digo yo como analista, esto fue lo que dijo William Barr, el propio nominado de Trump para ser fiscal general. Lo dijo en sus audiencias de confirmación el otro día, que si el presidente dirigió a uno de sus subordinados a mentirle al Congreso, sería lo más claro de obstrucción de justicia que podrías ver. Esto es clara evidencia para que la Cámara de Representantes comience el proceso de destitución o de impeachment, ¿no? Porque el presidente le ha pedido a un testigo que haga un acto criminal y eso en sí es un acto criminal. Esta publicación también asegura que el presidente estadounidense Donald Trump en ese entonces apoyó un plan por su ex abogado de viajar a Rusia durante las elecciones presidenciales para reunirse personalmente con el presidente ruso Vladimir Putin y llevar a cabo las negociaciones para su proyecto inmobiliario. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento. Emiliana Molina desde Washington. Regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, gracias por ese reporte. Y en la capital se lleva a cabo el día de hoy la Marcha por la Vida, una de las más importantes y también multitudinarias de la Unión Americana. Bajo el eslogan único desde el primer día, miles de personas protestan en contra de la legalización del aborto. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Carolina Valladares. Carolina, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Ruth, desde el corazón de Washington. Decías miles, quizás sean cientos de miles de hecho, porque es que aquí no ha parado de llegar gente, ríos de gente que se reúnen en el Mall, uno de los puntos más céntricos de la capital. Esta, como decías, es una de las marchas más multitudinarias del mundo a favor de preservar la vida. Aquí vemos personas llegadas de todos los puntos del país. Hemos hablado con residentes estadounidenses de Pensilvania, también llegados desde Florida, desde Mississippi, muchos de ellos. Todos portan pancartas, lemas. Aquí lo vemos. Su objetivo es que se preserve la vida. Aquí vemos los carteles. Piden al presidente Donald Trump que legisle para evitar que se siga abortando en este país. Es una mañana muy gélida ahora mismo. Senadores, también representantes están pronunciando sus discursos no lejos de donde estamos. Representantes, senadores republicanos en la tarima que está justo un poco detrás de nosotros después de toda esta marea de personas. Y en cuestión de 20 minutos, en 27 minutos de hecho, empezará lo que es en sí esta marcha, que durará cerca de 2 horas y llegará no muy lejos de donde estamos, a las puertas de la Corte Suprema. Aquí se han reunido, insistimos, personas de todos los países para defender la vida. Soy de Miami, de la Florida, y vine aquí porque esta es una causa muy importante para mí. Tengo 2 hijos adoptados y el aborto es algo que es una causa que para nosotros es muy personal y queremos venir a apoyar. He venido porque yo creo que es muy importante defender la vida en todas sus formas. Yo creo que nos están haciendo mucho daño a las familias y nosotros queremos hacer todo lo contrario. O sea, nosotros queremos favorecer a las familias defendiendo la vida. Yo soy de Mississippi y ella viene de Filadelfia y estamos aquí para crear conciencia por la vida. Venimos aquí porque le queremos decir a todas las personas que no aborten, porque la vida es muy importante y la vida empieza desde el momento que el bebé es concebido. Entonces la vida no se tiene que acabar. Hay otra opción más que el aborto y nosotros decimos no al aborto. Y les comentaba que aquí llegaron personas de todo el mundo, no solamente de México, hablamos con mexicanos, pero fíjense, aquí hay una orden romano-católica que han llegado desde Polonia. Así que veamos que esta es una marcha que concentra y reúne a personas de todo el mundo con un mismo objetivo. Y muchos de los que están aquí hoy, por supuesto, son esa base de votantes del presidente Donald Trump. Lleva 2 años que el presidente no ha legislado en materia de legislación contra el aborto como muchos de sus votantes querrían. Por lo tanto, habrá que ver qué puede hacer el mandatario los siguientes 2 años. Ahora la Cámara Baja del Congreso está en manos demócratas. Es difícil que los demócratas quieran legislar en contra del aborto. Veremos también si en el día de hoy se pronuncia el presidente. Mañana, eso sí, hoy aquí hay básicamente muchos republicanos. Mañana
Este sábado, día 19, es la marcha de las mujeres cerca de la capital, otro escenario, otra base de votantes, una ciudad y dos Américas. Este es el reporte desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. Carolina, gracias por ese reporte desde la capital estadounidense. Vamos ahora a hablar de la compañía Royal Caribbean, que ha vetado de por vida a un pasajero que saltó al agua desde el balcón de un crucero. Este hombre ha sido identificado como Nick Naideb. Publicó en su cuenta de Instagram este video, ahí se lo ve subido en el borde del balcón del barco. Luego salta al agua intrépidamente mientras el crucero estaba en Bahamas. En el video el señor aparece junto a un grupo de amigos quienes se reían de su acto, de su hazaña, y también ellos han sido vetados por la compañía de cruceros con sede en Florida. Vamos a hacer una nueva pausa en esta emisión de noticias y cuando regresemos, integrantes de la nueva caravana de migrantes hondureños que se dirige a los Estados Unidos llegaron hoy a México. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Y un grupo de 100 hondureños integrantes de la caravana migrante ha llegado a la frontera entre Guatemala y México. Los caminantes que partieron de San Pedro Sula el pasado lunes han hecho la respectiva fila y de manera ordenada cruzaron el paso fronterizo en el estado mexicano de Chiapas. La mayoría de ellos ha diligenciado la documentación para solicitar asilo en el país, según lo reportó el Instituto Nacional de Migración. Un segundo grupo también arribó a la frontera, pero ha decidido cruzar el río Suchiate en botes y seguir su camino de manera ilegal. Las autoridades mexicanas van a entregar tarjetas humanitarias a los migrantes que les otorgan empleo, acceso a empleo y también servicios de salud básico en territorio mexicano. Al ingresar, estos hondureños fueron dirigidos a un albergue cercano en el municipio de Suchiate. Pasan las horas en España y todavía no se logra encontrar al niño Julen, de 2 años, que según sus padres cayó en un pozo el domingo pasado. Los trabajos se han complicado por las condiciones del terreno, una situación que ha obligado a tomar vías alternativas. Hoy se espera que puedan perforarse 2 túneles verticales por donde deberían ingresar estos rescatistas. El reporte en directo con nuestro periodista Marcelo Moncayo. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Avanzan las horas en la localidad de Totalán y todavía no hay rastro del pequeño Julen. Los trabajos de rescate se han ralentizado por las características del terreno. Los rescatistas ya no se ponen horas tope para encontrar al pequeño. Este viernes inició la 6ª jornada de búsqueda del pequeño Julen, quien cayó en un pozo de 110 metros de profundidad el pasado domingo. Los rescatistas han tenido que descartar la perforación de un túnel horizontal por la inestabilidad del terreno y la presencia de rocas que no pueden ser perforadas fácilmente. Para este viernes se pretende excavar 2 túneles verticales. Se busca llegar primero hasta 80 metros de profundidad y constatar con una cámara si Julen se encuentra a esa altura, debajo del tapón que se generó luego de su caída. Si no está, tendrán que seguir cavando hasta los 100 metros. Mientras todo esto se produce, los padres de Julen no paran de recibir muestras de apoyo de todo un país. Como si Julen fuese el hijo de todos. Entonces, si su hijo estuviese ahí, iría por él, ¿no? Sí. Pues nosotros vamos a por él. La geología y la estratigrafía del terreno es complicada. Se ha encontrado esta noche macizos rocosos, afloramientos de pizarras muy duras y por tanto eso está ralentizando los trabajos, ¿no? Y se están empleando naturalmente, bueno, pues otras técnicas que no son tan rápidas. Los últimos metros de la excavación se harán a mano por miembros de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias, quienes esperan dar con el pequeño a través de estos túneles. Los especialistas que están en el terreno ya no quieren hacer una aproximación de cuándo podrían encontrar a Julen. La situación todavía podría demorar horas o días. Este es el informe. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias, Marcelo, por el informe. Y Silvio Berlusconi vuelve a sorprender con sus anuncios. Quien fuera el primer ministro de Italia en 3 ocasiones, anunció su candidatura a las elecciones europeas que van a tener lugar en mayo. El hombre, de 82 años, perteneciente al Partido Popular Europeo,
volverá a optar a un puesto de representación popular después de que la justicia italiana levantara en mayo la inhabilitación para ejercer un cargo público que le fue impuesta hasta 2019 por una sentencia en su contra acusado de fraude fiscal.